Cómo tener un pensamiento bíblico para transformar las naciones y cómo usar esos principios para transformar las diferentes áreas de la nación, para transformar las áreas de la sociedad, cómo transformar la familia, la iglesia, el área de la salud, de la educación, del gobierno, del arte, de las comunicaciones, y cómo confrontar estas ideas bíblicas con el pensamiento humanista, cómo llevarlos a la realidad y cómo a través de eso convertirnos en verdaderos agentes de transformación. En esta charla estaremos hablando sobre un nuevo concepto de evangelización que complementa el concepto tradicional de evangelismo, de evangelización. Generalmente cuando nosotros queremos definir la palabra evangelización, lo hacemos en referencia a las personas, es decir, cómo anunciamos las buenas nuevas de salvación a las personas que nos escuchan, lo acepten o no lo acepten, ¿no es cierto? Pero cuando vemos la vida de Jesús y también los nuevos desafíos que nos tocan ahora vivir, la evangelización no debe remitirse solamente a evangelizar personas, sino vamos a tener también que evangelizar las ideas. Las ideas van a constituir el próximo campo misionero al cual tendremos que alcanzar. Es lo que llamamos la batalla de la mente. Quiero ejemplificarlo esto con la figura de dos profesores que enseñan historia. Uno es cristiano, ama al Señor con todo su corazón, tiene hábitos cristianos, es una persona de oración, tiene un cristianismo real. Y cuando va a su colegio enseña la historia. Y luego tenemos un profesor ateo que también enseña la historia. Él no cree en Dios, no le interesa Dios. Y realmente es muy interesante porque aunque uno es cristiano y otro es ateo, en el momento que enseñan la historia, los dos la enseñan de la misma manera. Seleccionan los mismos hechos, los interpretan de la misma manera, usan la misma metodología. Y la pregunta es, ¿por qué un profesor de historia que es cristiano enseña la historia de la misma manera que un profesor ateo? Algunos dicen, bueno, porque la historia es la misma y no se puede cambiar. Pero la realidad es que un historiador no puede contarnos todo lo que sucedió a través del tiempo, sino que selecciona los hechos de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a su línea de pensamiento a la cual llamamos cosmovisión. También los interpreta de esa manera. Entonces, ¿cuál es la razón y en qué podemos fundamentar que el profesor cristiano enseñe historia de la misma manera que el profesor ateo? La realidad y la respuesta es que ambos fueron entrenados en la misma universidad o en el mismo tipo de universidad, una universidad con una cosmovisión humanista atea. Y por lo tanto, él repite aquello en lo que fue entrenado, aquello en lo que fue enseñado. Interpreta de la historia, selecciona los hechos de acuerdo a cómo fue él mismo enseñado en su universidad. Es muy interesante esto porque si uno toma un ejemplo muy conocido, que es el de Cristóbal Colón, eh, y vemos cómo nos enseñaron a nosotros el motivo por el cual Colón descubrió América, nos encontramos en la generalidad que nos enseñaron que Colón se dirigió a las Indias, obviamente no sabía que existía América, con un propósito, encontrar una nueva ruta para comerciar las especias de, de India. Bueno, hay mucha razón en esto, porque en el año 1453 el Imperio Romano de Oriente había caído en manos de los turcos otomanos, entonces ir de España a las Indias tenían que pasar por ese territorio que estaba en guerra. Entonces era necesario encontrar otra ruta. Así que esto es verdad, pero no es toda la verdad. Lo que Colón en su diario, en el único libro que escribió que se llama Profecías, y también en las cartas a la reina Isabel,
Él dice que no fue inteligencia ni sabiduría humana ni la cartografía la que lo llevó en este viaje, sino la divina providencia de Dios para que se cumpliera lo escrito por el profeta Isaías. Será salvación a las naciones, de lo cual Dios me hizo mensajero y me mostró en cuál parte. Muy interesante, porque cuando uno es mensajero del Evangelio del Señor, se lo llama misionero. Y la pregunta es, ¿a cuántos de nosotros nos enseñaron en el colegio que Colón tuvo un llamamiento misionero? A todas las personas que le he preguntado, me he encontrado con la respuesta que a ninguno le han enseñado que Colón tenía un llamamiento misionero de llevar el Evangelio. Pero es lo que él dice en sus escritos y en su libro. ¿Por qué no nos enseñaron esta otra parte de la realidad? Bueno, la respuesta es sencilla. Porque una cosmovisión humanista atea no le interesa nada que tenga que ver con Dios. Lo pasa desapercibido o sencillamente lo acalla, lo silencia. Por eso es tan importante transformar, desafiar, evangelizar las ideas. Así que cuando nosotros hablamos de evangelizar el área de la educación, generalmente nuestro pensamiento se va a evangelizar a los educadores, a los, a los profesores, a los padres de los alumnos, a los directores de la escuela, pero nunca se nos presenta el concepto de que evangelizar la educación es evangelizar el concepto mismo de educación, es decir, redefinirla de otra manera, que no es lo mismo una educación desde una perspectiva humanista atea que desde una perspectiva bíblica. Y si nosotros vemos la vida de Jesús, Jesús evangelizaba personas, obviamente. Lo hizo con la mujer samaritana, lo hizo con Nicodemo, con las grandes multitudes, pero su mensaje más importante fue la evangelización de las ideas. Él fue el que dijo que podía sanar aún en un día de reposo, cuando la costumbre era que eso no se podía hacer. Él fue el que dijo que había que amar a los enemigos, cuando la costumbre, los escritos y lo que se aplicaba en esa época era amar al prójimo pero aborrecer al enemigo. Él fue el que comía con publicanos y pecadores, desafiando la costumbre de su tiempo que consistía en comer justos con justos y pecadores con pecadores. Él fue el que bendijo a los niños cuando los niños no tenían ningún lugar dentro de la sociedad. Fue el que dignificó a la mujer, no solamente cuando habló con la mujer a solas, con la mujer samaritana, sino porque fue el único maestro de la antigüedad que tuvo una gran cantidad de discípulas mujeres, como nos dice Lucas capítulo 8. Nos habla de Juana, de Susana, de María Magdalena, y luego agrega en otros pasajes a Marta y María de Betania, y también nos dice que muchas otras le seguían a Jesús e inclusive le servían con sus bienes. Por lo tanto, Jesús desafió en cada área el pensamiento. Dijo que el que quería ser el primero se hiciera el último, se hiciera siervo de todos, lo cual contradecía todo el pensamiento de la época. Dijo que cuando oraran lo hicieran sin que otros lo vieran y cuando dieran limosna, que una mano no supiera lo que hacía la otra. Ese pensamiento era completamente revolucionario. Perdonó a la mujer adúltera, la cual la ley de Moisés decía que había que apedrearla y matarla, diciendo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Dijo que lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale, porque de allí salen los celos, la envidia y todas las demás cosas, lo que constituyen pecado. ¿Cuántas cosas hizo Jesús? ¿Cuántas cosas dijo que desafió el pensamiento? Y nosotros como cristianos somos llamados a eso, a evangelizar las ideas. Como nos dijo Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado y nuestras ideas, nuevas ideas, tienen que desafiar las ideas existentes. Somos llamados a evangelizar las ideas.